Identifica el momento profético. ¿En qué instante de la vida del plan de Dios es que nos encontramos? En la recta histórica profética de Dios, ¿dónde nos ubicamos? Y es que el saber en qué momento profético vivimos nos da una ventaja. ¿Cómo actuar? ¿Qué hacer? Porque algunas personas en el mundo viven sin pensar en lo que está sucediendo a su alrededor. Y es necesario prepararse, porque los acontecimientos en tu lugar, en tu barrio, en tu ciudad, en el mundo, nos están marcando una pauta. ¿Cómo debemos de actuar? ¿Qué debemos de hacer? Y esto es lo que hoy vamos a tratar de identificar en un café con la Biblia. Pero para saber cuál es el momento profético en que vivimos, debemos de comenzar a ver cómo se cumplía la escritura en el pasado. Porque como se cumplió la escritura en el pasado, se cumplirá la escritura en el presente. La profecía lleva un patrón y eso es lo que vamos a identificar. Esto es un estudio del momento profético en que vivimos. Esta es la primera parte. ¿Qué mejor ejemplo para estudiar la profecía que una profecía cumplida ya? Para mirar cada elemento, si es literal o es simbólico. Y quisiéramos estudiar este pasaje que tiene que ver con el nacimiento de Jesús, con esta época que estamos celebrando en esta semana. Pero ¿por qué el nacimiento de Jesús? Porque podemos ver una profecía que se hizo 700 o 600 años antes y que se cumple después. De ahí podemos extraer algunos elementos, algunos patrones de cumplimiento para así poder hacer un paralelo con lo que hoy estamos viviendo. Mira lo que dice el profeta Miqueas en este pasaje, como muchos siglos antes predice exactamente el lugar de que debía nacer el Señor Jesús. Dice así: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz. Y él estará y apacentará con poder de Jehová. Vamos a dejar el texto ahí. Entonces nos está hablando Miqueas muchos siglos antes del lugar donde iba a nacer Jesús. No fue nada simbólico. Está hablando de Belén Efrata. Era un segundo nombre que tenía la ciudad de Belén, la ciudad de David. Él lo está identificando, que de ahí dice: saldrá el que será Señor de Israel. ¿Qué es parte simbólica encontramos ahí? No encontramos parte simbólica, encontramos un lenguaje profético fluido. Está diciendo que de Belén va a salir el que iba a reinar desde la eternidad, es decir, un reino desde siempre y por siempre, y solo se cumple en Jesús desde los días de la eternidad. Pero mira el detalle importante que habla el verso 3. Pero los dejará hasta el tiempo, o los dejará solos hasta el tiempo, dice otra versión. Los dejará hasta el tiempo de que dé a luz la que ha de dar a luz. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de una mujer que va a dar a luz. Va a haber un nacimiento. Entonces dice que Miqueas habla que los iba a dejar solos. Hasta ese tiempo, esa era una señal que una mujer iba a dar a luz. Pero esta mujer tiene ciertas características que más adelante vamos a ver. Entonces nos está hablando de que iba a haber un espacio de silencio. Y ese espacio se cumple
en el momento histórico que hablamos intertestamentario. Es un espacio de unos 400 años de silencio donde el último profeta del Antiguo Testamento escribe y después no hay más revelación. No hay más mensaje de Dios hasta que viene Juan el Bautista a presentar al Señor. Entonces ese espacio Él los deja solos, sin mensaje, sin pronunciamiento de la profecía. Ahí se cumple literalmente. Y mira cómo lo dice el pasaje. Aquí Mateo lo identifica de una forma literal. Y mira que 600, 700 años después viene Mateo y habla sobre este acontecimiento. Y dice, y aconteció en aquellos días que salió un edicto de César Augusto para que se hiciera un censo de todo el mundo habitado. Este fue el primer censo que se levantó cuando Cirenio era gobernador de Siria, y todos se dirigían a inscribirse en el censo, cada uno a su ciudad. Y también José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y de la familia de David, para inscribirse juntos con María, desposada con él, la cual estaba encinta. Mira lo que está hablando aquí el evangelista. Nos está diciendo de que la profecía se cumplía no de una forma milagrosa o sobrenatural, sino mediante acontecimientos políticos. Mira, está hablando de que se iba a hacer un censo por acontecimientos sociales, políticos, necesarios. Y es que no debemos de equivocarnos. La profecía se cumple delante de nuestros ojos por acontecimientos políticos, mediante estrategias de salud. Entonces está hablando de que Dios toma piezas de la vida cotidiana para mover las cosas y hacer cumplir la profecía. Mira aquí, dice que en esos días hubo un edicto de César Augusto. Era un censo lo que tenían que hacer. La profecía de Miqueas decía que tenía que nacer en el Belén el Mesías, pero José era de Nazaret. Y entonces dice que tenía que de alguna forma cumplirse la profecía. Pero dice que entonces mediante este censo, como José era de la familia de David, y David era de Belén, toda esa cadena genealógica venía ahí. Y entonces él tenía que ir a su provincia, a su lugar de ciudad de nacimiento. ¿Para qué? Para inscribirse en el censo. Eso era algo normal, corriente, era un edicto del César. Pero dice que él iba con una mujer desposada que estaba comprometida con él para casarse. Y dice que mientras iba, ella estaba encinta, estaba embarazada. Y aquí se está cumpliendo dos cosas del profeta Miqueas. Dice que tenía que nacer en Belén y que una mujer iba a dar a luz. Se está cumpliendo literalmente, no es nada simbólico. Y nos está hablando aquí entonces, después del siguiente versículo. Y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Conocemos la historia del nacimiento de Jesús. La hemos escuchado muchas veces. Pero aquí lo interesante es cómo Dios mueve las piezas para que ese evento suceda como lo dijo el profeta, porque lo que Dios dice se cumple, y se cumple de una forma muy literal. Aquí Miqueas dijo que era en Belén y fue en Belén, que iba a nacer el Salvador del mundo. Veamos otro ejemplo. Aquí en palabras de Isaías 7:14
Dios nos da algunas señales de cómo identificar el momento profético en que vivimos. Y mira esto, aquí está hablando ya de esa mujer que estaba encinta. Por ejemplo, muchos siglos antes de que sucediera, Isaías lo predice y dice aquí: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. Y es que Dios siempre nos va a dar una señal. Él dejó señales que se iban a cumplir casi de forma literal para nuestros tiempos. Porque mira lo que dice aquí, interpretemos este pasaje y veamos si es simbólico o literal. Dice que la señal era: he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emanuel. Aquí nos está hablando algo bastante interesante. Dice que la señal era que una virgen iba a concebir. Pero todos pueden decir, pero hay muchos nacimientos. Pero este nacimiento iba a ser de una mujer que no había estado nunca con un hombre. Iba a estar embarazada por medio del Espíritu Santo. Y dice que no solamente iba a estar embarazada, sino que iba a dar a luz a un hijo, a un primogénito, y llamará su nombre Emmanuel. También la otra señal es el nombre que se le da a Jesús, pero el nombre misionero, el nombre con propósito, el nombre que tiene que ver con su misión. El nombre celestial del plan de Dios, dice, se llamará su nombre Emmanuel, porque Emmanuel quiere decir Dios con nosotros, eso quiere decir el nombre Emmanuel. Entonces, ¿qué estaba hablando aquí Isaías? Que Dios iba a descender a la tierra e iba a habitar con nosotros. Esa era la señal. Un hombre, Dios mismo, iba a habitar con nosotros. Y lo hizo a través de Jesús, por supuesto. Pero mira el cumplimiento aquí específico. Mateo 1:23. Dice: y dará a luz un hijo, y le pondrá por nombre Jesús. Aquí lo está hablando Mateo. Porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, aquí usted me puede decir: mira, el nombre que se le puso fue Jesús, no fue Emanuel. Por supuesto, Jesús viene de una palabra hebrea que se traduce como Yeshua, que quiere decir Yahvé o Jehová es salvación. Dios es salvación, para más sencillo para nosotros. Y lo que él venía a hacer era que Dios iba a salvar al mundo. Eso es, entonces se cumple. Pero sigamos el texto para que vea que nos queda claro. Dice, dice, porque él salvará a su pueblo de pecados. Por eso se llamó Jesús, porque esa era la misión de él, salvar a todos nosotros de pecado. Todo esto sucedió, dice Mateo. Mateo identifica el momento profético en que vive. Y ese es el momento que debemos de identificar nosotros para nuestro tiempo. Dice, todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo, y él hace referencia a Isaías, dice, he aquí, la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y cuando despertó José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y tomó consigo a su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo, y le puso por nombre Jesús. Mira que aquí está hablando exactamente del Emmanuel. Esas letras en mayúscula quieren decir que está pronunciando, Mateo está pronunciando las palabras literales de Isaías. Él toma el texto y dice, aquí es donde se cumple el propósito de Dios. Ya nació el Salvador del mundo. Él pudo identificar el momento profético que Dios tenía para con la humanidad. ¿Cuál es el momento profético que estamos viviendo? ¿Fue literal que iba a nacer de una virgen? No, no fue literal. Sí, fue literal más bien. Por supuesto, dice que una virgen concebirá, y dice el texto aquí de Mateo,
y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo. Eso era una señal sorprendente, lo que tenía que cumplirse en Jesús. Estamos tratando de identificar el momento profético en que vivimos y para hacerlo debemos de tomar un patrón, como lo dijimos anteriormente, y comparar una profecía hecha con una ya cumplida, a ver de qué forma es que se cumple, si es una forma muy simbólica o es literal. Y veamos Isaías 9:1 que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Dice aquí: pero no habrá más lobreguez. Esta palabra lobreguez quiere decir oscuridad o tinieblas. Dice, ya no habrá más lobreguez para la que estaba en angustia. Como en tiempos pasados él trató con desprecio a la tierra de Zabulón y a la tierra de Neftalí, pero después la hará gloriosa por el camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de que hay una tierra que estaba despreciada porque ellos se habían enredado con el paganismo, entonces Dios la tenía como despreciada. Pero dice que no era para siempre que estaba despreciada, era ahí, en esa tierra, que Jesús iba a comenzar su ministerio, iba a comenzar a predicar. Y vea lo que dice: en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí. ¿De qué está hablando ahí? Está hablando de las tribus, está hablando de una dirección exacta, está marcando el territorio donde Jesús iba a comenzar su ministerio. Dice que esta tierra después se hizo gloriosa por el camino del mar. Mira que está hablando que hay un mar por ahí. Está hablando de que hay un río por ahí. Está hablando de que iba a haber luz en ese lugar. Dice, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Ahora estaba hablando de la provincia donde iba a salir Jesús, en Galilea de los gentiles. Aquellas personas que se consideraban gentiles porque estaban enredados con el pueblo pagano. El pueblo que andaba en tinieblas ha visto gran luz. A los que habitaban en tierra de sombra de muerte, la luz ha resplandecido sobre ellos. ¿Qué es esta duplicación de ideas? Es algo que está afirmando el profeta Isaías, que en ese momento esta tierra iba a experimentar una luz asombrosa, una gran luz, la que andaba en tierra de sombra y de muerte. Dice que multiplicaste la nación, aumentaste su alegría. Se alegrarán en su presencia como con la alegría de la cosecha, como se regocijaban los hombres cuando se reparten el botín. Era tanta la alegría por esta luz en este pueblo que se asemejaba como aquellas personas que cosechaban en el tiempo antiguo de Israel y se alegraban y cantaban alabanzas y salmos y cantaban, hacían una fiesta cuando cosechaban, cuando majaban esas uvas para hacer el vino y igual forma cuando vencían a un pueblo y se repartían su botín. Era un festín, un festejo. Pero veamos qué dice también la profecía, cuál era la razón, cuál era la promesa de que Isaías escribía esto. Dice, porque tú quebrantarás el yugo de su carga, el báculo de sus hombros y la vara de su opresor, como en la batalla de Madián, porque toda bota que calza el guerrero en el fragor de la batalla y el manto revolcado en sangre será para quemar combustible para el fuego. ¿Qué está hablando aquí con este juego de palabras? Está diciendo que por medio de esta profecía el Mesías los iba a libertar del yugo de esclavitud, del yugo de esclavitud espiritual, del yugo de esclavitud del pecado. Aquel báculo, aquella vara que estaba sobre ellos oprimiéndolo, ellos podían vencerlo a través de la fe en Cristo. Dice que incluso simbólicamente aquellas botas y aquella ropa que se usaba en la batalla iba a ser quemada porque no se iba a necesitar. Y eso fue lo que vino a hacer Jesús a la tierra, a librarnos del pecado. Pero
Veamos cómo es el cumplimiento, cómo sigue. Estuvimos leyendo el texto de Isaías que hablaba de la tierra de Zabulón, la tierra de Neftalí, que vio gran luz. Pero eso se cumplió de forma literal o se cumplió de forma simbólica. Neftalí quería decir otra cosa y no era la ciudad. O Zabulón era otro elemento que no identificábamos. Mira lo que habla aquí el evangelista. Dice, cuando él oyó que Juan había sido encarcelado, se retiró a Galilea. ¿Quién lo escuchó? Jesús escuchó que Juan el Bautista había sido encarcelado por Herodes. ¿Recuerdan la historia? Entonces dice que ese evento, un simple evento de que Juan es encarcelado, un evento civil, social, dice que hizo actuar a Jesús. Y es que la profecía se viene dando por eventos sociales, por revueltas, por eventos políticos, por todo tipo de evento que tenga que ver con las masas, con la humanidad. Dice que cuando él oyó que Juan se había sido encarcelado, se retiró a Galilea y saliendo de Nazaret, porque recuerde que él vivió en Nazaret, nació en Belén y se crió en Nazaret, fue y se estableció en Capernaum. Capernaum era un puerto donde emigraban muchas culturas, convergían diferentes lenguas y pueblos. Dice que se estableció en Capernaum, que está junto al mar. ¿Recuerdan el camino del mar que leímos en Isaías? Dice que estaba junto al mar. ¿En la región de qué? De Zabulón y Neftalí. Aquí se cumple la profecía por un evento que hubo. Juan fue encarcelado. Ahora veamos. Dice el verso 14. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo dicho por medio del profeta Isaías cuando dijo. ¿Qué fue lo que dijo el profeta Isaías? Aquí lo está hablando el evangelista, ya cumpliéndose el evento. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y a los que vivían en regiones de sombra y de muerte, una luz resplandeció. Desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Míralo cómo lo habla Mateo. Mateo capítulo 4, verso 12 en adelante. Está hablando Mateo que él identifica el momento profético y ve la profecía de una forma completamente literal. Dice que comienza su ministerio, porque en el verso 17 dice, desde entonces Jesús comenzó a predicar y a decir, arrepentíos porque ya el reino de los cielos estaba ahí. ¿Qué quiere decir esto? Que en la tierra de Zabulón, en la tierra de Neftalí, al otro lado del mar, como lo decía el profeta, se cumplió la profecía. Y Mateo dice, mira cómo se cumple lo que dijo el profeta siglos, siglos de siglos antes, y lo que se está cumpliendo hoy exactamente. Entonces, como vemos, aquí comienza la gran luz para la tierra de Zabulón, pues estaba comenzando, ahí inicia su ministerio Jesús, ahí comienza en este Capernaum, junto a las tribus de Zabulón, de Neftalí, al otro lado del mar. Ahí comienza y se cumple la profecía. ¿Cuál es el patrón que sigue la profecía entonces? Es muy exacta. Recordemos que para que sepamos que una profecía se está cumpliendo, no debemos de ver las generalidades, sino que debemos de enfocarnos en los detalles, porque los detalles nos están hablando de que una profecía se está cumpliendo, porque para generalidades todos podemos decir y como que podemos hacer una proyección al futuro. Generalidades, podemos decir, las cosas van de mal en peor. Las situaciones políticas se pueden poner feas o se van a poner feas, o la economía puede ir decayendo, pero eso no es una profecía. Estoy proyectando algo que puede suceder. Sin embargo, cuando hablamos de detalles, como lo hablaban los profetas, cuando alguien te diga que tiene una profecía para ti, que Dios le reveló algo, pídele detalles.
que no sean generalidades, simplemente detalles. Cuando te hable de detalles, esa profecía, y después de que se cumpla esa profecía, provino de Dios. Entonces mira que era en tierra de Zabulón y tierra de Neftalí. No se equivocó, como Miqueas cuando dijo que era en Belén y que era de una virgen que iba a nacer Jesús. Aquí nos está hablando de algo interesante, se cumple al pie de la letra. Pero sigamos con el texto. Quiere decir que en algún momento las profecías se pueden cumplir sin darnos cuenta, se pueden cumplir delante de nuestros ojos sin poder enterarnos. Por supuesto, mira que Mateo identificó el nacimiento de Jesús, el ministerio de Jesús, pero muchos ahí nunca se dieron cuenta de que había nacido el Mesías. Excepto aquellos pastores que estaban ahí. Allá en el mesón todos estaban festejando el censo del César, pero nada más. Nadie más se enteró, excepto aquellos humildes y sencillos pastores. Y aquellos reyes magos que venían de otras tierras. Sin embargo, hoy sucede lo mismo. Hay personas que han estudiado las escrituras y no se están dando cuenta de la profecía que se está cumpliendo delante de sus propios ojos. Y veamos un ejemplo. Esto es un mal que heredamos desde nuestros ancestros. Mira en Lucas 17, 20, 21 como dice. Habiéndole preguntado los fariseos cuándo vendría el reino de Dios, Jesús le respondió y él dijo, el reino de Dios no viene con señales visibles, ni dirán, mira, aquí está o allí está, porque he aquí el reino de Dios entre vosotros está. Es interesante que aquí no son los discípulos los que le preguntan, no son aquellas personas del mercado, no son aquellos cobradores de impuestos, sino los fariseos, personas letradas en las escrituras. Personas que se creían que eran los sabios, los que imponían las reglas, los que conocían las escrituras completamente. Y ellos le dijeron a Jesús que cuándo iba a venir el reino de Dios. Jesús le dijo, el reino de Dios, para que usted lo identifique, tiene que ser sensible. ¿Por qué? Porque el reino de Dios está entre ustedes y ustedes no lo han identificado. Es decir, se cumplió la profecía, estoy aquí hablando con ustedes y ustedes, a pesar de que son religiosos, han supuestamente estudiado la escritura, no han identificado el tiempo y las sazones. No han podido ver que yo estoy cumpliendo la escritura aquí. Hoy no es muy diferente. Hoy andan por ahí varios fariseos. Son aquellas personas que estudian o dicen ser religiosas, pero que en algún momento no pueden traer a la práctica, no pueden identificar, y no porque tengan ignorancia en sus vidas, sino porque están ciegos para poder percibir que la profecía cumplida delante de sus ojos. Dice, porque aquí el reino de Dios entre vosotros está. Es posible que se esté cumpliendo hoy la profecía y no la estemos viendo. Debemos de ser sensibles para poder discernir los tiempos. Y es que con respecto a esto, Jesús nos sigue reprendiendo y nos sigue llamando la atención en cuanto a las señales cumplidas. Las señales que se cumplen son conforme a la escritura, de una forma muy literal, como lo vimos anteriormente. Ese es el patrón que va a seguir las escrituras. Cuando usted vea un detalle que se está cumpliendo al pie de la letra, tenga seguridad que es la profecía que se cumple. Porque dice Jesús, pero respondió él, les dijo, al caer la tarde decís, hará buen tiempo, porque el cielo está rojizo, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque el cielo está rojizo y amenazador. Sabéis discernir el aspecto del cielo, pero no podéis discernir las señales de los tiempos. Es una pregunta que hace Jesús. ¿Cómo es posible que si podamos ver las cosas naturales, lo que está pasando, ellos podían de alguna forma decir si iba a llover en la tarde o el día siguiente si iba a ser tempestad, conforme las señales que estaban en las nubes en el cielo? Hoy nosotros podemos hacerlo de alguna forma. Salimos al exterior y vemos las nubes como se mueven y decimos, es posible que llueva.
viene una tempestad. Pero Jesús dice así, es nada más que ustedes observen, mire cómo se están moviendo las nubes de la profecía, cómo se están cumpliendo, cuáles acontecimientos se están dando. De esa forma ustedes pueden discernir las señales de los tiempos. ¿En qué tiempo profético vivimos? Es lo que tenemos que preguntarnos. Debemos de comenzar a estudiar un poco más la palabra, enfocado en los acontecimientos que están sucediendo para estar preparados. Nos deja una ventaja estar preparados, por supuesto. Esto lo vamos a ver en la próxima entrega de este tema que tenemos para hoy. En la segunda parte, entonces, analizaremos cuáles son los eventos que están marcando la profecía. ¿Cuáles son aquellos elementos que identifican los tiempos, el momento profético? Pero quisiéramos dejarlo hasta aquí. Esto ha sido un café con la Biblia. Le damos las gracias por acompañarnos hasta el final. Y espere el próximo mensaje. Será una segunda parte que te abrirá los ojos. Debemos de comenzar a prepararnos. Debemos de iniciar un plan estratégico. Debemos de comenzar a estudiar las Escrituras y ver claramente el momento profético, identificarlo ahí. Si quieres ser parte de nuestro ministerio, escríbenos, ahí te dejamos un correo. Y te damos las gracias por estar con nosotros y muchas bendiciones a cada uno de ustedes.